¿Qué harían ustedes si su propio suegro los acusara de rateros frente a toda la familia en plena cena de Navidad? ¿Si llamara a la policía para humillarlos? ¿Si publicara en redes sociales que son unos delincuentes y eso les costara el ascenso de sus sueños? ¿Y qué harían si, cuando la verdad saliera a la luz y todos descubrieran que el verdadero culpable fue su nieto consentido de 9 años? Nadie, absolutamente nadie, se dignara a pedirles una disculpa. Mi nombre es Roberto, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo mi suegro destruyó mi dignidad por su maldito orgullo. Para que entiendan la magnitud de lo que viví, primero tengo que contarles quién es mi suegro. Mi esposa Laura y yo llevamos juntos casi 10 años, casados hace 6, y tenemos una pequeñita de 4 años que es absolutamente la luz de mis ojos. Nuestro matrimonio siempre ha sido bueno, o al menos eso creía yo, pero mi relación con la familia de ella siempre ha sido como caminar descalzo sobre vidrios rotos. Su papá, al que voy a llamar Felipe, tiene 59 años y se cree el dueño del universo. Viven en uno de esos fraccionamientos cerrados de Zapopan, ya saben, de esos donde hay caseta de vigilancia, cámaras por todos lados y todos los vecinos manejan camionetas del año. Es una zona donde el estatus económico lo es todo, donde la gente se mide por el tamaño de su casa y el precio de su carro. Y Felipe actúa como el capitán indiscutible no solo de su familia, sino de toda la colonia. Yo nunca fui la primera opción de Felipe para su hija, ni la segunda, ni la quinta. La realidad es que yo no crecí en escuelas privadas de prestigio, no vengo de una familia con apellidos conocidos ni con negocios millonarios. Mi jefecita me crió sola junto con mis tías, mujeres trabajadoras que me enseñaron que la dignidad no se compra con dinero y que el respeto se gana con esfuerzo, no con herencias. Felipe siempre aprovechaba cualquier comida familiar para soltar sus comentarios venenosos, indirectas muy directas sobre mi crianza, sugiriendo que un hombre de verdad se forma de otra manera, que los valores se heredan de padres a hijos, mirándome fijamente como diciéndome que yo no tenía ninguno. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada bautizo, era la misma historia. Felipe pavoneándose de sus logros mientras yo intentaba ser invisible para evitar sus ataques. Solo empezó a tolerarme un poco cuando nació mi hija. Supongo que el hecho de darle una nieta le pareció suficiente mérito para dejarme existir en su presencia. Pero siempre sentí esa mirada de desprecio, como si estuviera esperando el momento exacto en que yo cometiera un error para señalarme y decir, «Ven, yo siempre supe que este tipo no era de fiar», y ese momento llegó en la peor fecha posible, la cena de Navidad. Todo explotó en la pasada cena de Nochebuena. Estábamos en casa de mis suegros. La casa grande con el árbol de Navidad que parecía salido de revista. Las luces perfectamente colocadas, los regalos envueltos con moños enormes. El ambiente estaba un poco tenso como siempre que yo estaba presente, pero al menos se sentía cordial. Yo había pasado la mayor parte de la tarde en la cocina ayudando a mi suegra con los platillos pesados. Ella estaba preparando todo sola mientras los demás descansaban viendo la tele y tomando ponche, el pavo, el lomo, los romeritos, todo. Me pareció injusto que nadie la ayudara, así que me remangué la camisa y me puse a cargar las charolas, a lavar trastes, a hacer lo que se necesitara. Mi suegra siempre me ha tratado bien. Ella sí ve que soy un hombre trabajador y respetuoso. Cuando la cena terminó y todos estaban en la sobremesa, Felipe se levantó a buscar su iPad nuevo. Era uno de esos iPads Pro carísimos que se había comprado como regalo de Navidad para él mismo. Fue a la sala donde lo había dejado y no lo encontró. En lugar de buscarlo con calma, como haría cualquier persona normal, Felipe explotó como si le hubieran robado un riñón. Regresó al comedor hecho una furia, con la cara roja y los ojos inyectados de ira. Y entonces, frente a todos mis cuñados, mis concuños, tíos, primos y hasta los niños que todavía no se dormían, me señaló directamente con el dedo y me acusó de haberlo tomado. «Fuiste tú», me gritó. «Te quedaste solo en la sala mientras todos cenábamos. Yo sabía que no se podía confiar en ti». Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Le expliqué, con toda la calma que pude reunir, que yo había estado en la cocina ayudando a su esposa durante horas,
que en ningún momento estuve solo en la sala, que su acusación no tenía ningún sentido, pero Felipe no quería escuchar razones. Estaba cegado por su prejuicio, por años de desprecio acumulado hacia mí, y finalmente tenía la excusa perfecta para destruirme. Y entonces hizo lo impensable. Sacó su celular y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la casa, yo estaba temblando de rabia e impotencia. Felipe los recibió como si fueran sus empleados, explicándoles con lujo de detalle que el yerno había robado su iPad valuado en más de 30,000 pesos. Los policías me miraban con desconfianza. Supongo que la casa lujosa y el discurso de Felipe les hicieron pensar que él tenía razón. Felipe aprovechó para darles su discurso sobre valores y crianza. Les dijo que a mí no me habían enseñado a ser hombre de bien, que un hombre íntegro aceptaría su responsabilidad, que ya se esperaba algo así de alguien como yo. Todo esto frente a mi esposa, frente a mis cuñados, frente a los niños que no entendían qué pasaba pero sentían la tensión. Los oficiales revisaron mis bolsillos, mi chamarra, hasta el carro donde habíamos llegado. No encontraron nada porque yo no tenía absolutamente nada que ocultar. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de todos. Aunque no encontraron el iPad, la acusación pública de Felipe me había marcado como ladrón frente a toda la familia. Esa noche me fui de su casa sintiendo que mi dignidad había sido arrastrada por el piso. Mi esposa no dijo una sola palabra en mi defensa, ni una. Se quedó callada mientras su papá me destruía, mirando al suelo como si ella también creyera que yo era culpable. El camino de regreso a nuestra casa fue en completo silencio. Yo manejando con las manos apretadas en el volante, ella mirando por la ventana, y nuestra hija dormida en el asiento de atrás sin saber que su papá acababa de ser humillado de la peor manera posible. Pero Felipe no se conformó con humillarme en persona. Su rencor necesitaba más combustible. Al día siguiente de Navidad, descubrí que había llevado su campaña de difamación a las redes sociales. Publicó en su muro de Facebook y en varios grupos de vecinos de la zona mensajes donde me tachaba de delincuente. No usaba mi nombre completo, pero describía la situación con suficientes detalles para que cualquiera que me conociera supiera exactamente de quién hablaba. Decía cosas como, hay que tener cuidado con la gente que uno deja entrar a su casa. Algunos nunca van a cambiar sus mañas. Qué tristeza que mi hija se haya casado con alguien así. Empecé a recibir una lluvia de comentarios hirientes de gente que ni siquiera me conocía, amigos de Felipe, vecinos del fraccionamiento, conocidos de la familia que solo habían escuchado su versión de los hechos. Mi teléfono no paraba de sonar con notificaciones de personas llamándome ratero, diciéndome que debería darle vergüenza, preguntándome cómo me atrevía a robarle a la familia de mi propia esposa. Y entonces llegó el golpe más duro de todos. En mi trabajo, yo estaba en medio de un proceso para un ascenso importante. Era una posición que llevaba meses buscando, con mejor sueldo, mejores prestaciones, y sobre todo, el reconocimiento a años de esfuerzo. La empresa donde trabajo tiene políticas muy estrictas sobre la reputación de sus empleados, especialmente para puestos de liderazgo. Alguien de recursos humanos vio las publicaciones de Felipe. No sé si fue coincidencia o si alguien se las envió directamente, pero el resultado fue devastador. Me llamaron a una junta donde me informaron que, por políticas de imagen corporativa, habían decidido retirar mi candidatura para el ascenso. Me dijeron que no podían arriesgarse a promover a alguien cuya reputación estaba en entredicho en redes sociales. Perdí la oportunidad de mi vida por una mentira. Por el orgullo herido de un hombre que prefirió destruirme antes de admitir que podía estar equivocado. Años de trabajo, de esfuerzo, de demostrar que soy un profesional capaz, todo tirado a la basura por las publicaciones venenosas de Felipe. Pero ¿saben qué fue lo que más me destrozó de todo esto? No fue la acusación de Felipe, no fue la humillación frente a la policía, no fue perder el ascenso. Lo que más me dolió fue el silencio absoluto de mi esposa. Laura nunca me defendió, ni en la cena de Navidad cuando su papá me señaló frente a todos, ni cuando llegó la policía, ni cuando las publicaciones de Facebook empezaron a circular. Ella seguía asistiendo a las reuniones familiares con nuestra hija, dejándome de lado como si yo fuera el problema,
como si yo fuera quien había hecho algo malo. Cuando intentaba hablar con ella sobre cómo me sentía, sobre la injusticia de todo esto, su respuesta siempre era la misma. Roberto, ya déjalo ir. Pídele perdón a mi papá, aunque no haya sido tú. Hazlo por mí, por nuestra hija, para que ya estemos tranquilos y él deje de estar enojado. ¿Escucharon bien? Me pedía que yo me disculpara, que sacrificara mi dignidad, mi integridad, mi honor, con tal de no romper la tradición familiar de obedecer ciegamente al capitán Felipe. Ella prefería que su esposo se arrastrara pidiendo perdón por algo que no hizo, antes de enfrentar a su padre y exigirle que dejara de comportarse como un tirano. Me sentí completamente solo en mi propio matrimonio. La mujer que juró amarme y apoyarme en las buenas y en las malas, eligió ponerse del lado de su padre abusador en lugar de defender a su esposo inocente. Eso duele más que cualquier acusación falsa. Pasó aproximadamente un mes de infierno, un mes de miradas de desconfianza, de comentarios susurrados, de sentirme como un criminal cada vez que alguien de la familia de Laura me veía, un mes de dormir en la misma cama que mi esposa sintiéndonos como extraños. Y entonces, la verdad finalmente salió a la luz de la manera más inesperada. Mi esposa estaba de visita en casa de sus papás cuando decidió limpiar el cuarto de huéspedes donde a veces se queda su sobrino Pablito, el hijo de su hermano mayor. Pablito tiene 9 años y es el nieto consentido de Felipe, el que no puede hacer nada malo, el que siempre tiene la razón. Laura encontró el iPad escondido debajo del colchón de la cama. Cuando confrontó a Pablito, el niño se soltó llorando y confesó todo. Él había tomado el iPad la noche de Navidad para jugar Fortnite porque sus papás no le habían comprado uno propio. Cuando escuchó el escándalo que armó su abuelo, se asustó tanto que decidió esconderlo en lugar de admitir lo que había hecho. Un niño de 9 años, el nieto adorado, el que jamás haría algo malo. Ese fue el verdadero responsable de todo este infierno. Cuando Laura me llamó para contarme lo que había descubierto, pensé que finalmente recibiría justicia, pensé que Felipe me llamaría para disculparse, que borraría las publicaciones de Facebook, que admitiría frente a todos que se había equivocado conmigo. Pensé que mi esposa finalmente entendería el daño que me había causado al no defenderme. Pero no pasó nada de eso. Absolutamente nada. Felipe actúa como si el incidente nunca hubiera existido. No borró las publicaciones de Facebook, no me llamó para disculparse, no admitió frente a la familia que se había equivocado. Simplemente decidió hacer como si nada hubiera pasado, como si su acusación falsa y la humillación pública que me hizo pasar fueran detalles sin importancia. Y el resto de la familia cerró filas con él. Nadie le exigió que se disculpara, nadie le reclamó por el daño que me causó. Mi suegra tuvo el descaro de llamarme para decirme que ya podía volver a la casa, como si me estuvieran haciendo un favor enorme, como si yo debiera estar agradecido de que me permitieran regresar después de ser tratado como basura. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Puse un límite claro y no negociable. No volveré a pisar esa casa ni permitiré que mi hija vaya sin mi supervisión hasta que Felipe me ofrezca una disculpa formal. No una disculpa a medias, no un ya pasó, no un vamos a dejarlo atrás. Una disculpa real, de frente, admitiendo que se equivocó y que el daño que me causó fue injusto. Mi esposa dice que soy un rencoroso, que estoy destruyendo la paz familiar, que estoy siendo infantil por no dejar ir lo que pasó. Pero yo no estoy pidiendo venganza. No estoy pidiendo que Felipe sufra lo que yo sufrí. Solo estoy pidiendo lo mínimo que cualquier ser humano merece, respeto y una disculpa por una injusticia. Estamos en terapia de pareja ahora mismo porque la distancia entre Laura y yo es enorme. El terapeuta le ha explicado que lo que ella llama paz familiar en realidad es sumisión ciega a un padre abusador, que pedirme que me disculpe por algo que no hice es pedirme que renuncie a mi dignidad, que su silencio durante todo este tiempo fue una forma de traición. Laura está empezando a entender, poco a poco, el daño que causó. Pero el camino es largo y no sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir. Ella eligió la comodidad de su padre sobre el apoyo a su esposo, y aunque la amo y quiero salvar nuestra familia,
No sé si pueda recuperarme de una traición emocional de este tamaño. A todos los que están escuchando esta historia, quiero dejarles algo importante. La dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillarte públicamente y esperar que lo perdones sin una disculpa solo porque tiene más dinero o más poder que tú. Felipe creyó que por vivir en su fraccionamiento de lujo y manejar su camioneta del año, tenía derecho a tratarme como basura. Creyó que su estatus social lo autorizaba a destruir mi reputación sin consecuencias. Y lo más triste es que toda su familia, incluyendo mi propia esposa, le dio la razón con su silencio. Pero yo aprendí algo valioso de todo este dolor. La arrogancia y la prepotencia muchas veces habitan en el mismo ser. Felipe no se disculpa porque hacerlo sería admitir que se equivocó, y su ego no puede soportar esa idea. Prefiere perder la relación con su yerno y potencialmente con su nieta antes de decir 3 simples palabras. Me equivoqué, perdón. No sé qué va a pasar con mi matrimonio. No sé si Laura va a elegir finalmente a su familia nuclear o va a seguir siendo la hija sumisa de su padre. Lo que sí sé es que no voy a renunciar a mi dignidad para complacer a nadie. Mis hijos van a crecer viendo a un padre que se respeta a sí mismo, no a uno que se arrastra pidiendo perdón por cosas que no hizo. Si están viviendo una situación similar, si tienen un familiar político que los trata como menos, si su pareja no los defiende cuando deberían, pongan límites. No por orgullo, no por venganza, sino por amor propio, porque ustedes merecen ser tratados con respeto, sin importar de dónde vengan o cuánto dinero tengan en el banco, y si alguien no puede dárselos, entonces tal vez no merecen tenerlos en su vida. ¿Alguna vez un familiar político los ha tratado injustamente? ¿Su pareja los defendió? Cuéntenme en los comentarios. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.